Buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta nuestro último encuentro de la materia de Derecho Civil Personas, que es una de las primeras materias, de las materias base que vemos al inicio de esta hermosa carrera, que es formación en el área del derecho. En la tarde de hoy vamos a conectarnos con los últimos temas que quedaron pendientes acerca del pensum que tiene la universidad, sí, que es el convenio con la Universidad de Falcón, el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Nos acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Y en la tarde de hoy, bueno, vamos a disertar acerca de algunos temas que nos quedaron pendientes, que están dentro del plan de evaluación. Previo, para notificar de la misma forma que el examen se le cambió la fecha, se amplió la fecha para que primero ustedes pudiesen observar y ver los videos y ver la clase para después prepararse para lo que es el examen o la evaluación, la última evaluación de la materia. En la primera parte de nuestras clases vimos todo lo que era relacionado con el derecho civil, ¿sí? El origen del derecho civil, lo que es un código, la concepción de código, y ahorita posteriormente vimos lo que era la concepción de personas y lo que tenía que guardar relación con el registro civil o el estado civil de las personas. También en las actividades realizadas analizamos algunas sentencias vinculantes del Tribunal Supremo de Justicia relacionadas con los registros de nacimiento, con las anulaciones de las actas de nacimiento que se realizan actualmente en nuestro país. También realizaron alguna actividad tema video, pero pues fue una actividad que se realizó por grupos, por eso se me hace importante reconsiderar, ver lo que era la parte de la materia que tiene que ver con lo que es la patria potestad, la tutela y lo que tiene que ver con los últimos puntos de lo que es la materia. Voy a compartir con ustedes algunas láminas de apoyo para que podamos interactuar de manera visual y de manera auditiva con la materia, o pueden tener a la mano la Ley Orgánica de Registro Civil. Tenemos algunos manuales de Derecho Civil, y ahí está uno de la profesora Reina Mazuera, entre otros manuales. Tenemos a Aguilar Borrondona, que también tiene un libro de Derecho Civil Personas. Recuerden que la base fundamental del derecho es el civil personas. Por eso iniciamos estudiando el derecho civil por la materia personas, que es como la base. La base, recuerden que nosotros somos personas desde antes del nacimiento, desde antes incluso de la concepción, ya adquirimos derechos. Entonces, adquirimos esa concepción de lo que es persona. Bueno, personas naturales, personas jurídicas, entre otras. Allí vemos todo lo que hemos visto hasta los momentos, lo que ha sido los códigos, que es el Código Civil, y aquí tenemos lo que vimos en el tema 2, que es personas naturales, las personas, las características del Estado civil, la posesión de Estado. Hablamos de lo que es el registro civil y la Ley Orgánica de Registro Civil novedosa del año 2009, y qué se hacía en el registro civil y cuáles eran los órganos encargados de realizar las actividades del registro civil, ya sea en Venezuela o ya sea en el exterior, en el caso de los consulados. Y tenemos todos los actos que se inscriben en el registro civil. Allí vemos, hasta aquí tuvimos la clase pasada. Hoy iniciamos con el tema 3, que quise hacer una recopilación de algunos temas que habían quedado por allí en el aire y que son importantes que los recopilemos y que los repasemos. Un tema importante y fundamental que lo encontramos dentro de la planificación, dentro del pensum que ustedes tienen allí, que es el tema de lo que es la patria potestad. Bueno, la patria potestad es un elemento fundamental e importante que guarda relación con lo que es la persona y con lo que es el niño, y está directamente relacionado con la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que nos habla acerca de lo que es la patria potestad. Allí tenemos un concepto como el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres en relación con los hijos mientras no cumplan pues, los 18 años, en este caso que es la mayoría de edad para nuestro país, mientras estén solteros. ¿Y cuál es la finalidad de esta? Bueno, el cuidado, desarrollo, protección integral, protección, interés superior del niño. Esto es la patria potestad. Bueno, guardar, cuidar nuestros niños. La patria potestad la ejerce papá y mamá, no la puede ejercer ni el hermano, ni el tío, ni el abuelo, solo la ejerce mamá y papá.
La patria potestad no se pierde por falta de uso o por poco uso, no. Independientemente de que el papá nunca haya tenido contacto o haya tenido poco contacto, no se pierde la patria potestad por eso. Sí existen unas causales para suspender la patria potestad, pero no necesariamente por falta de uso o por no haberla puesto en práctica se pierde. Recuerden que solo la ejerce papá y mamá. Conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación o con relación a los hijos. Eso lo encontramos en el artículo 347 de LOGNA y también lo tenemos por allí el 348 que nos habla de que comprende unas instituciones familiares que son fundamentales. La responsabilidad de crianza, la representación y administración de los bienes de los hijos o hijas sometidas a ella. En este caso, la patria potestad también comprende la representación o la administración de los bienes, siempre y cuando vayan en beneficio de el niño, niña y adolescente. Existen unas concepciones o unos elementos fundamentales dentro del derecho para esa administración de esos bienes. Comprende dos aspectos, el aspecto personal y el aspecto patrimonial. El aspecto personal es el que tiene que ver con el cuidado, la protección, y el aspecto patrimonial con la preservación de ese bien material. Cuando ocurre lo que es el divorcio o la separación en una unión estable de hecho, se tienen que generar unas medidas importantes y fundamentales que tienen que ver con la patria potestad. En algunos casos se puede hacer en el mismo momento en la que se da o en la que se solicita el divorcio, se puede solicitar de una vez en la forma en la que se va a llevar algunas instituciones familiares. ¿Sí? Recuerden que la patria potestad la ejercen los dos, independientemente vivan o no vivan con el niño, es una institución que funciona para ambos padres. Pero en caso de divorcio, pues el juez debe solicitar, se deben dar algunas medidas importantes referente a lo que es la custodia, el régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención, que son otras cosas que entran dentro de las instituciones familiares y que comprenden algunos aspectos importantes. Cabe señalar que cuando el divorcio se fundamenta en el 185A de nuestro Código Civil, los cónyuges deben señalar quién ha ejercido la custodia de los hijos durante el tiempo que los padres han permanecido separados, ¿sí? Y la forma en que se ha venido llevando el régimen de manutención. Otra cosa, cuando se incurre en algunas causales, como lo que es el tema de la persona consume estupefacientes o la persona es alcohólica, o sea, cuando el divorcio se fundamenta en alguno de estos causales, entonces se declara extinguida la patria potestad o se puede extinguir la patria potestad, se puede suspender la patria potestad en esa misma solicitud. Allí el juez del Tribunal de Protección de Niña, Niña y Adolescente hará la evaluación con relación a la solicitud de divorcio, porque son causales que dan para suspender la patria potestad. En el artículo 352 de la LOGNA encontramos lo que es por qué se puede privar la patria potestad. Existen algunos como tratos crueles, inhumanos, corromper o prostituir, cuando sean dependientes de sustancias alcohólicas y estupefacientes, psicotrópicas, entre otros. El juez revisará la situación, recordemos que cada situación es particular y es personal, y él revisará la medida y obviamente que esto realmente concuerde con la solicitud que se está haciendo. Se debe hacer una declaración judicial de la privación de la patria potestad, depende del motivo, se puede revisar, o sea, no es que queda por completo, depende de las causales. ¿Cuál sería esa titularidad de la patria potestad? Recae sobre ambos progenitores, que ya lo dijimos, sin importar si el hijo ha nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, o en una unión estable de hecho. Ya no se hace esa distinción entre los hijos que nacen del matrimonio, los hijos extramatrimoniales. Hoy en día todos los hijos son iguales, nazcan fuera o dentro de un matrimonio. O de cualquier otra relación o la oportunidad que se establezca la filiación, ¿sí? Estén casados o no estén casados, estén en unión estable de hecho, o no tengan ningún tipo de relación, ya existe un tema de filiación entre padre e hijo y desde ese momento se establece lo que es la patria potestad. Implica el ejercicio conjunto de la misma. Por supuesto que no podemos dejar de hablar de un artículo fundamental que tiene la Ley Orgánica de Protección, que es el interés superior del niño o niña, que debe prevalecer por encima de los intereses personales de cada uno de los padres. El interés, el principio de interpretación que se debe considerar para tomar una decisión. En relación con el tema de la patria potestad,
que busca ¿qué? Garantizar el desarrollo pleno e integral del niño, cuidar al niño. Recuerden lo importante que es cuidar al niño, la integridad del niño. Y en estas situaciones o en situaciones de separaciones o de divorcios, los niños son muy frágiles y generalmente ellos son los que se ven más afectados. Por eso los jueces de protección deben tener mucho tacto en cuanto a todos estos temas de patria potestad y regímenes de custodia para que afecte en lo mínimo posible o cause el menor impacto posible en nuestros niños. Aquí tenemos lo que les estaba explicando, la privación y la extensión de la patria potestad, que se realiza cuando incurren en una serie de conductas que van en contra de ese interés superior del niño o del desarrollo integral de los niños, porque va a contravenir las normas legales en cuanto a la protección de los hijos. Por supuesto, como que el Estado debe intervenir o interesarse directamente en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad. Y lo hace a través de un recurso importante que es la privación, que lo tenemos en el artículo 352 de la ley. Se dice que pues se puede revisar temporalmente, puede ser permanente o puede ser temporal. ¿Sí? Ya tenemos el 350. Seguimos. En cuanto a la patria potestad, ahorita se está generando un fenómeno que es el fenómeno masivo de migración que está teniendo el país. Existen unos supuestos, unas situaciones particulares que se generan en cuanto a la patria potestad. Los padres se hacen la pregunta, ¿el papá o la mamá de mi hijo está fuera del país? Pero yo también quiero salir del país. ¿Cómo hago para salir con mi hijo si su padre está fuera del país? Ajá. Nos hacemos la pregunta, si el papá está fuera del país, ¿podrá ejercer la patria potestad? No. Entonces, se presentaba una situación allí con el artículo 262 del Código Civil y el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció con una sentencia de carácter vinculante de fecha 30 de abril del año 2014. Esta sentencia es la que se usa para la solicitud del ejercicio unilateral de la patria potestad. En esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia nos dice que como no existe en la ley, en nuestra norma, hay un vacío allí en cuanto a este ejercicio de la patria potestad, y vemos que es un fenómeno, que es una realidad, ellos se pronuncian en cuanto a una solución intermedia y lo hacen en base al artículo 26 de la Constitución, el 76, que también nos habla de lo que es la protección de la familia, el 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en base al artículo 1, 4, 5 que tenemos por ahí de LOGNA, que son básicamente los artículos que utilizamos cuando vamos a hacer una solicitud de ejercicio unilateral. El 1, pues que el ejercicio de la ley es garantizar el disfrute pleno y el efectivo de los derechos y garantías a través de la protección integral. El 4 nos habla de las obligaciones generales del Estado. El 5 nos habla de las obligaciones de la familia y de que la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo del niño. El 8 nos habla del interés superior del niño y el 177, que tiene el parágrafo por allí, es el que nos habla de la 177, literal L, que es el que nos habla de la patria potestad. Entonces nos habla y nos dice que el tribunal es competente para decidir ese ejercicio unilateral de patria potestad. Hacemos la solicitud al tribunal. Existe el caso en el que papá y mamá aún están en el país. Entonces papá va a salir del país, va con la mamá, se presentan de manera conjunta, llevan un escrito y solicitan la homologación del ejercicio unilateral de la patria potestad por voluntad de las partes. Ya con este escrito, la otra parte que queda en el país puede hacer la representación y puede realizar una serie de pasos con sus hijos que quedan en el país. Existe otra forma que es cuando ya una de las partes o uno de los padres está fuera del país. Bueno, nosotros hacemos esa solicitud al tribunal. Obviamente se fundamentan las razones de hecho y de derecho. Aquí tenemos las de derecho y el hecho pues contar toda la historia. En la época tal pues nos juntamos, tuvimos unos hijos, no sé qué, por razones económicas o por la situación económica, mi pareja, mi esposo o el padre de mis hijos, si no existe ninguna relación en el momento, decidió salir del país. En estos momentos se encuentra residenciado en México, en España, no sé.
y se le solicita al tribunal que lo notifique de manera virtual, o sea, con los medios telemáticos, que es a través del correo electrónico, a través de videollamada, y que se contacten con el padre para que, obviamente, poder demostrar al tribunal que se encuentra fuera del país. La sentencia nos habla de que, de acuerdo con el 262 del Código Civil, es evidente que en materia de patria potestad existe, por un lado, la transmisión por causa de extinción, por otro lado, la privación de la misma, quedando una solución intermedia como es el ejercicio unilateral por parte de un solo de los progenitores, por causas específicas, entre ellas la no presencia. También pasa cuando el papá se desaparece. El señor se fue en un barco, en un peñero, en una barca y desapareció, no aparece. Bueno, nosotros podemos hacer un escrito al tribunal y solicitar el ejercicio unilateral de la patria potestad porque la persona pues no aparece, no se encuentra, ocurrió una situación, un accidente y el cuerpo no apareció, por decir algo. No tenemos acta de defunción, no tenemos ninguna base jurídica que nos diga dónde está, pero nosotros hacemos esa solicitud porque el niño también tiene derecho a gozar a gozar de los derechos que le corresponden y obviamente pues la madre necesita la representación del niño. La no presencia no se da o se da al encontrarse fuera del país. Esto no es contrario a la ley, lo que busca es garantizar los derechos de los niños. Sí, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho de los padres también a sacar a sus hijos, si se les presenta, por decir algo, una oportunidad, si el muchacho es deportista y necesita viajar a otro país, pero por alguna razón personal su papá no se encuentra en el país, bueno, ya la persona que se encuentre con él, ya sea papá o mamá, puede solicitar al tribunal este ejercicio unilateral de la patria potestad. Existen otros casos en el que papá y mamá se fueron del país y los niños quedaron con unas terceras personas, ya sea con los abuelos, ya sea con los tíos. Entonces ya no sería una solicitud de patria potestad, porque no puede ejercer la patria potestad ni el abuelo, ni el tío, ni el primo, sino solo papá y mamá. Entonces se puede hacer una solicitud de integración familiar, ¿sí? Donde se especifican las razones por las cuales los padres se encuentran fuera del país y la persona que representa al niño, pues obviamente necesita un aval jurídico para poder tener la representación de él. Existe esa otra solución. Entonces tenemos la que es cuando los dos padres homologan el acuerdo de ejercicio unilateral de patria potestad cuando uno de los padres no se encuentra en el país y cuando los dos padres no se encuentran en el país. Eso fue una interpretación que nos hace la sentencia precisamente para buscar llenar ese vacío que teníamos en el 262 del Código Civil y que existe en la ley, donde no existe una solución a nivel de plano jurídico para darle respuesta a estas situaciones que son muy comunes en estos momentos y que son el pan nuestro de cada día en cuanto al tema de los niños y en cuanto al tema de patria potestad. Dentro de las instituciones familiares encontramos la responsabilidad de crianza. ¿Qué será esto? No más que la responsabilidad de crianza. Creo que es uno de los factores más importantes y alrededor de la cual gira la vida del niño. Todo lo que comprende el cuidado del amor, las normas, la vigilancia, la corrección, el vestido, la recreación, la responsabilidad y bueno, todos estos elementos tan importantísimos que están allí para dignificar los derechos de los niños. Y esto significa que tú no puedes educarlo por teléfono. Obviamente, la responsabilidad de crianza primeramente recae con la persona que vive con el niño. Si nosotros no vivimos con el niño, podemos corregir, podemos colocar normas, pero es quien vive con el niño quien pone las pautas y las normas independientemente de cualquier situación personal que haya a nivel de los padres. Esa responsabilidad de crianza que anteriormente se llamaba la guarda, ¿sí? No sé si recuerdan, hace algunos años decían, yo tengo la guarda y custodia. Bueno, hace muchos años se llamaba la guarda. Fue sustituido por el término responsabilidad de crianza y lo tenemos en el artículo 358 de la LOMBRA. También nos habla la ley que se prohíben cualquier tipo de correctivo, violencia física, psicológica, entre otras, con nuestros niños. Que no debe confundirse, porque yo recuerdo cuando recién salió la novedosa LOMNA, nos decían, no, pero es que usted ya no puede ejercer regañar a su hijo, ni ponerle normas a su hijo, no, porque obviamente sí existe una forma de educación, pero
debe estar dentro del cuidado y dentro del respeto y dentro de lo normal a través del cual nosotros podemos ejercer esa condición de padre, siempre y cuando no violentando psicológicamente a nuestro niño, ni realizando tratos humillantes o vejantes para él. Este ejercicio de la responsabilidad de crianza, pues la tiene el padre y la madre, que ejercen la patria potestad conjuntamente y deben ser compartidos. Se dice que es un derecho igual, pero es irrenunciable. O sea, yo no puedo renunciar a la responsabilidad de crianza de mis hijos y somos responsables civil, administrativa y penalmente por el inadecuado comportamiento de nuestros hijos. Recuerden que cuando los muchachos son menores de edad, nosotros los padres pues respondemos por cada una de las conductas inadecuadas en las que recaigan o en que caigan nuestros hijos. Por aquí nos habla también de que cuando existen residencias separadas, el ejercicio de los demás contenidos de la responsabilidad de crianza se irán siendo ejercidos por el padre y la madre excepcionalmente, y se podrá convenir el término de custodia compartida si fuera conveniente o no. Por aquí vamos a ver lo de la custodia. La custodia dentro de los contenidos y la responsabilidad de crianza se hace la distinción con el ejercicio de la custodia, que comporta la convivencia con el hijo. Existe la custodia exclusiva, que significa que el hijo vive con un solo progenitor y el resto de contenido de la responsabilidad de crianza y el régimen de convivencia familiar. Tenemos la custodia alternada, que nos habla de que cada progenitor tiene la custodia del hijo durante un lapso determinado de tiempo, que no tiene la custodia y ejerce el resto de los contenidos de responsabilidad de crianza y el régimen de convivencia familiar. Bueno, ese es un tema pues un poco delicado. Recuerden que cuando tenemos residencias separadas, pues los niños van a estar en dos ambientes totalmente diferentes. Recuerdo un caso hace poco que tuve de un niño, que el niño pues perdió a su madre y pues su padre no ejerce como tal la custodia del niño, él quedó con una tía. El niño cada semana vivía en una casa de una tía diferente. Entonces me decía una de las tías, cuando el niño vuelve a la casa, yo lo enseño, le quito el pañal, pero cuando él vuelve a la casa, él ha perdido todas esas normas que yo le he enseñado y ellas le colocan pañal. Entonces, bueno, existían unas condiciones allí y eso es parte de lo que es esa custodia alternada, donde no es una sola familia, porque recordemos que cada familia, cada hogar tiene sus propias normas y tiene su propia forma de desarrollar esas normas en los niños. Cuando existe esa custodia alternada, que el niño vive un fin de semana en una casa, la otra semana en otra casa, debe haber una plena comunicación entre sus padres, que es importantísimo. Generalmente, cuando estamos en temas de divorcio o en temas de separación, los padres se dejan de hablar. Y ocurren situaciones especialmente cuando los hijos son adolescentes, porque los hijos se aprovechan de estas situaciones para poder hacer de las suyas, porque como papá y mamá no se hablan, entonces yo invento que me voy para un lado, que me voy para el otro, y como no hay una comunicación fluida, entonces esto se presta para desajustar esa personalidad o ese comportamiento de nuestros niños. Por eso yo siempre he dicho, debemos cuidar los niños, debemos cuidar la mente de los niños. Recuerden que cada adulto con un problema es un niño que tuvo que vivir situaciones traumáticas o situaciones inadecuadas durante su niñez. La mente de los niños es muy frágil, debemos cuidarla. No necesariamente que no vamos a tener problemas, siempre van a existir problemas, siempre van a existir situaciones y que como lo digo cuando hablo de los divorcios, en las que se acaba el amor, ¿sí? Ya no queremos estar con esa persona porque se acabó el amor, porque como lo dice uno en los divorcios cuando uno habla de los divorcios se me fue el nombre, por desafecto, que simple y sencillamente, doctora, yo ya no lo quiero, no quiero estar con él. Ajá, eso está muy bien, pero nosotros tenemos que cuidar ese tema de los niños y es algo muy importante y por eso los jueces al decretar los divorcios casi siempre toman en cuenta revisar los regímenes de convivencia o revisar las instituciones familiares con quién va a quedar el niño, quién va a ejercer esa custodia, quién va a ejercer esa responsabilidad de crianza directamente, porque recordemos que ambos padres la pueden tener, pero directamente. Y también tenemos lo que es la custodia conjunta o compartida, que significa que ambos progenitores pues, son responsables de la crianza y la responsabilidad de la autoridad con relación al cuidado y al control de niños, como si vivieran juntos. Pero obviamente si no existe una buena comunicación
sin realmente, no hay una comunicación fluida, difícilmente vamos a poder llevar este tipo de régimen. Tenemos por aquí la lámina siguiente que nos habla que en caso de separación de cuerpos, nulidad, uno de los progenitores debe ejercer la custodia exclusiva, ¿sí? Porque el niño no, pues, necesariamente tiene que estar en una casa donde pueda asistir a su colegio, a todas aquellas responsabilidades. Pero los dos tendrán los demás contenidos de responsabilidad de crianza. Los padres, al separarse legalmente, decidirán de común acuerdo quién ejercerá la custodia de los hijos. Se dice que preferiblemente los niños de 7 años, menores de 7 años, deben vivir con la madre, a menos que ya no tuviese el ejercicio de la titularidad de la patria potestad o que la haya perdido por algún motivo o que haya sido privada de la patria potestad definitivamente. O porque no sea conveniente que el niño viva con él. ¿Estás cursando esta materia? Sí. Civil. Ajá. El legislador en el 359 nos habla de que el ejercicio conjunto de la responsabilidad de crianza, lo tenemos allí en la LOGNA en el 359. Tenemos también el artículo 361 y 362, estamos hablando de lo que es patria potestad y instituciones familiares y responsabilidad de crianza, porque ya tenemos estudiantes de manera presencial aquí en la universidad. Entonces, pues, a la vez hacemos una conexión de manera virtual para que los estudiantes que están fuera de la ciudad puedan conectarse a través de la plataforma Zoom, pero pues ya pueden asistir también presencialmente a la universidad a nuestras clases. Estamos trabajando con lo que es LOGNA, estamos hablando de las instituciones familiares y el tema de la responsabilidad de crianza, igual que lo que es el tema que hablamos anteriormente, se puede revisar, así como la suspensión de la patria potestad, se debe revisar porque estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños y un tema que se puede revisar las veces que sea necesario si el niño lo amerita. Tenemos un tema importante que guarda relación con lo que es la obligación de manutención. Voy a ir un poquito más rápido porque se me va el tiempo. La obligación de manutención es una consecuencia legal, un derecho y una responsabilidad que tienen los niños, un derecho y una responsabilidad que tienen los padres para sus hijos solteros y que no hayan alcanzado los 18 años. No se liberan los padres de los mismos y se puede solicitar, en caso de privación o extinción de la patria potestad, no cesa la obligación. O sea, el hecho de que hayas perdido la patria potestad no quiere decir que no tengan la obligación de manutención con tus hijos. Ahora, allí tenemos el 365, el 366, el 368 del LOGNA y el 285 del Código Civil que nos habla de las obligaciones de manutención. Tenemos la patria potestad y la representación. Recuerden que la patria potestad va de la mano con la representación y la administración de los bienes. Se supone que nosotros como padres debemos ir en beneficio de ellos y toda clase de negocios jurídicos, de administración, debe ir en base a proteger el capital. En este caso, si el niño tenía una herencia o tiene unas propiedades, a proteger ese capital. Los padres no podemos comprar los bienes de nuestros hijos que están sometidos a la patria potestad. Por lo tanto, puede hacerse también una representación conjunta entre ambos padres para realizar todo tipo de actos jurídicos en nombre y beneficio de sus hijos. Allí hacemos una conexión del LOGNA con el 267 del Código Civil. Hay algunos actos que son personalísimos, que los menores de edad, en este caso los niños menores de 18 años o adolescentes, no pueden ser ejercidos por medio de representantes, por lo menos lo relacionado con la responsabilidad de crianza con los hijos que ellos tengan, la celebración de contratos, que la tenemos por ahí en el 100 y en el 85 del LOGNA, y las donaciones, las capitulaciones, son temas personalísimos que no lo pueden hacer los muchachos por medio de representación, sino que deben hacerlo personalmente. Allí tenemos el 67, el 966, que es el que nos habla de la parte de sucesiones, y el 222 del Código Civil. Vamos ahora a hacer una clasificación, le hice un cuadrito, bueno, yo no soy muy buena para hacer cuadros, para evaluarlo sí, pero para hacerlo no. Entre esas clasificaciones de los actos tenemos los actos de administración y los actos de disposición. Como su palabra lo dice, los actos de administración son administrar las rentas, los frutos de todo aquel patrimonio que tengan nuestros hijos. La idea es mantenerlo, conservarlo, explotarlo para el beneficio de nuestros hijos. Esos son los actos de administración que los padres hacen con los bienes de los hijos. También tenemos los actos de disposición que implican enajenar, vender, y son actos que implican una transformación del bien.
cuando nosotros vendemos, perdemos el bien, enajenar, gravar, hipotecar, y representan una disminución en el patrimonio del niño. Y el niño corre el riesgo de que ese bien sufra una transformación. Para todos estos actos de disposición se requiere una autorización, la tenemos en el 267 del Código Civil, del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los padres en materia contractual, o sea, en materia de contratos, sufren una incapacidad jurídica. No pueden comprar ni directamente ni por medio de otras personas los bienes que son propiedad de sus hijos. Por decir algo, nuestro hijo tuvo una herencia de su padre que falleció. Bueno, y yo como madre no puedo comprar ese bien mientras mi hijo esté sometido a lo que es la administración o la disposición por parte de mí, que sería en ese caso su madre. Los padres tienen prohibido aceptar en forma pura y simple la herencia deferida en beneficio de sus hijos. O sea, no deben aceptar la herencia con todas las cargas, sino solo a beneficio de inventario. Entonces, estos son los dos actos, la clasificación de los actos que nosotros como padres tenemos en cuanto a lo que es la patria potestad, los actos de administración y los actos de disposición. Tenemos también un tema importante que es el tema de tutela de niños y adolescentes. ¿Qué es la tutela? Es una potestad legal que se otorga a una parte, a una persona capaz con el fin de proteger, representar y administrar los bienes de un niño o de un adolescente, supliendo la falta de patria potestad. Quiere decir que los padres no están. Entonces se abre una tutela con algunas facultades menos extensas, porque obviamente no vamos a poder tener las mismas facultades que los padres. Igualmente la tutela abarca la protección de entredichos o de inhabilitados con defecto intelectual, rigiendo en esta interdicción los mayores incapaces como fundamento legal. Los mayores incapaces, bueno, que tengan una incapacidad que no les permita administrar sus propios negocios. Se dice que para que solicitemos esta tutela o para que se abra la tutela, debe existir un adolescente que no sea emancipado y que carezca de protección, o sea, que no tenga sus padres, que no esté bajo la figura de la patria potestad, bien sea porque sus padres han sido privados o porque han sido excluidos de manera absoluta del ejercicio o por la muerte de sus padres. Eso lo encontramos en el 3.1 del Código Civil, o por ausencia, lo que les decía hace rato. El padre desapareció en un barco, en un avión y nunca encontraron un accidente y nunca encontraron el cuerpo. Bueno, eso es por ausencia. El Tribunal de Protección de Niñas y Adolescentes es el encargado de abrir esta tutela y la encontramos en el artículo 177, parágrafo 2, literal B, y el artículo 176 del LOGNA. Y ahí tenemos una serie de pasos. Artículo 3.2, 3.3, del 3.2 hasta el 3.10 de la LOGNA. Seguimos. Se dice que el niño adolescente va a ser sustituido por su tutor, que actúa, en este caso, por el incapaz. Y realiza la representación en nombre y en representación de ese niño. Se entiende como un oficio, puede tener una ponderación económica, es una función personal, pero es casi igual al de la patria potestad. El tutor también en algún momento puede valerse de alguna persona si es necesario. Se dice que antes de entrar en posesión del cargo se deben cumplir una serie de requisitos y que, como es un tema importante, debe intervenir la función judicial con fines de llevar el control. Es una función en principio gratuita, pero puede ser remunerada dependiendo de... Estamos frente a la tutela de un adolescente que es cantante, un ejemplo. Entonces, bueno, necesita una representación, obviamente puede tener una remuneración. Lo encontramos en el 3.4 y en el 3.42 de nuestro Código Civil. ¿Por qué se extingue la tutela? Así como la patria potestad también se extingue por muerte del pupilo, por mayoría de edad, por emancipación, por readquisición de la patria potestad. Supongamos que sí existen los padres, pero han sido privados de la patria potestad. El tribunal revisa y le entrega nuevamente la patria potestad a sus padres. Obviamente ellos van a ejercer la tutela. Y por adopción. Aquí, en cuanto a lo que nos habla la representación de tutela, hay un punto muy importante, y es que recordemos que ustedes pueden decir, no, pero pues hay niños o hay adolescentes que tienen una gran cantidad o tienen una posición de
varios activos, propiedades, entre otras cosas. Entonces, el Estado, pues, no para una persona que represente a ese niño en todos los actos de la vida cotidiana, en los actos de representación, de enajenación, de todo esto, y pues obviamente de cumplir una serie de requisitos. Recordemos, porque ya creo que estamos a algunos minutos de finalizar, a 2 minutos, esta es la primera parte de lo que es el derecho civil. No se queden, por favor, con lo que nosotros vemos aquí en clase. Esto es un tema extenso, pero es un tema muy bonito. Miren, nos quedaron algunas cosas pendientes que traté de tocar todos los temas. Mis materias, pues los estudiantes dicen que yo pongo muchas cosas, pero realmente no es mi culpa. La materia, si ustedes ven el pensum, más bien yo trato de resumir de la mejor manera posible lo que es la materia, porque esta materia comprende desde lo que es el inicio del derecho civil personas, de dónde nacen los códigos, por qué nacen los códigos, de dónde viene nuestro código, cuáles fueron el código del 42, que posteriormente fue reformado en el año 82, pregunta de examen. El código 42 fue reformado en el año 82 y seguimos evolucionando. Cuando eran lo que llamaban los hijos fuera del matrimonio, los hijos legítimos o ilegítimos, que ya no se utiliza. Ahora todos nuestros hijos nazcan de la relación que nazcan, todos tienen los mismos derechos, pero esto es un tema muy bonito, un tema fundamental que vamos a encontrar. Hay muchos manuales, está el de Rina Masuera, tenemos a Aguilar Borrondona, y no dejen de revisar, por favor, la Ley Orgánica de Registro Civil, porque es una ley que es muy completa y que marca muchos temas que están ahorita, como es el tema de identidad, y de revisar las sentencias. Esa que le dejé en cuanto a patria potestad, ese es el fundamento jurídico para hacer la solicitud de ejercicio unilateral de patria potestad. Y esa es la sentencia que se utiliza para hacer dicha solicitud, ya sea porque el padre ha desaparecido o porque uno de los padres está fuera del país. Para mí ha sido un placer acompañarlos durante este semestre. Hoy damos por cerrado nuestra materia. Hubiese querido, pues, quisiera volverlos a tener a todos de manera presencial. Extraño las clases presenciales, pero bueno, tratando de llegar a cada uno de los rincones del país donde tenemos estudiantes, pues utilizamos este medio. Nos vemos en el examen.